para que no haya problemas. Eh, bueno, como les decía la otra vez, o un poco lo que estaba diciendo recién con Mati, es que bueno, más allá de todos los temas que vimos, hay un montón de temas más, ¿sí? Yo quería, aunque sea, cerrar un cachito con un par de temas de cuestiones médicas, que habíamos empezado a verlo otra vez. Eh, y bueno, después queda más, o sea, uno puede empezar a profundizar y esto que vemos es como una puerta que se abre. ¿No? Hay un montón de cosas que un montón, esto lo que muchas veces lo que pasa es que esto nos abre nuevas preguntas, así bueno, che, y si estoy en esta situación o si esto me pasa en tal lugar o en tal, bueno, siempre va a haber las situaciones siempre van a ser diferentes. Nosotros lo podemos ver, lo podemos pensar de una manera, pero siempre la realidad nunca va a ser como nosotros la pensamos, ¿sí? Y, y bueno, un poco estas clases y después las salidas, donde también se aplican muchas de estas cosas, bueno, buscan tratar de acercarnos lo más posible o estar lo más preparados y preparadas posible para estas situaciones. Y que bueno, poder tener un poco más ahí la sangre más fría y poder pensar y decidir. De una manera, la manera más acertada posible y buscando hacer la menor cantidad de cagadas, más que nada, ¿sí? Que es la premisa de los primeros socorros, es no generar más daño, no generar más cagada de la que ya hay. Entonces, bueno, un poco lo que apunta a estas capacitaciones son a eso, ¿sí? Y vamos a arrancar, no sé si alguien me escribió algo, no, a ver si tengo a alguien en sala de espera, no, estamos bien. Vamos a arrancar hoy con un tema que vimos en su momento, así muy por arriba, porque yo les dije que después lo íbamos a ver un poquito más en profundidad, y bueno, y hoy es el día ha llegado. Y ver la parte de alergias y anafilaxia, ¿sí? Así que ahí les voy a compartir la presentación y ahí vamos charlando sobre esto. Estamos. Reacciones alérgicas y anafilaxia. Un poco habíamos visto de lo que eran las alergias, pero a ver, de lo que habíamos hablado, ¿cuál es la diferencia entre una alergia y una anafilaxia? Si tuviéramos que pensarlo así, por alguna razón lo está diferenciando acá, ¿no? Pero evidentemente hay una diferencia. ¿Cómo diferenciamos una alergia de una anafilaxia? Más allá del tratamiento, ¿cómo nos damos cuenta cuando es una alergia o cuando es una anafilaxia? El tiempo de reacción al alergeno, Pablito. El tiempo de reacción al alergeno. Bien, esa puede ser una. ¿Cómo sería la diferencia de tiempo de reacción cuando es una alergia o cuando es una anafilaxia? Y que en la alergia ya el alergeno estuvo expuesto y hay una respuesta cuando se expone nuevamente. Y en la anafilaxia es inmediata y una respuesta exagerada. Ok, bien, lo voy a tomar con pinzas, después afinamos. Perfecto. ¿Qué más me dice algo al respecto? No tenemos más. Se cierra la La una, cierra las anafilaxia dos. sistémica. ¿Cómo, Nati? La anafilaxia sería alguna reacción sistémica. Y Ahí va, sí. Y, perdón, dijiste un y justo te interrumpí, perdón. no, digo, y un compromiso quizá, digamos, grave que compromete la vía respiratoria. Bueno, al ser sistémico, digamos, hay otros parámetros, digamos, que se alteran, ¿no? No solo.
Bueno, la alergia puede ser algo local, algo, una Exacto. reacción en piel. Bien, bien, perfecto. La diferencia, digamos, más grande tiene que ver con eso, ¿sí? Que la alergia es algo local, ¿sí? Es una alergia, no sé, no sé, te tocó una planta o de repente sos alérgico al polvo, al polen, entonces, no sé, empezás con moco, con congestión, con los ojos que te lloran, o te empieza a picar la nariz, o una picadura, de repente, no sé, me pica una abeja o una chaqueta o una avispa en un lugar del cuerpo y en ese cuerpo se genera una reacción alérgica en ese lugar, pero no pasa de ahí, ¿sí? Me genera ahí una roncha, una molestia o una inflamación, ¿sí? Pero es algo local y no pasa de ahí. Eh, Cuando hablamos de anafilaxia, tiene que ver con justamente con que es algo sistémico, ¿sí? Si a alguien lo pica una abeja en un lugar del cuerpo, probablemente tenga una reacción local. Ahora, si esa persona que ya sabemos que tiene cierta alergia a las picaduras de las abejas, de repente está subido a un árbol y no se da cuenta y le pega a un panal de abejas y de repente es picada por 20, 30 abejas, eso probablemente pueda dejar de ser algo local, porque va a estar en todos lados, y eso puede generar, ¿sí? No necesariamente, pero es probable que genere una reacción sistémica. Esto significa que te empieza a hinchar el cuerpo y ahí, como decía Nati, en general se empieza a inflamar las vías aéreas, lo que se llama un edema, es un edema en la inflamación, un edema de glotis, que se empieza a inflamar la vía aérea y de esta manera se bloquea la vía aérea y la persona empieza a tener problemas para respirar, ¿sí? Esta es la diferencia entre la alergia, que es algo local, y la anafilaxia, que es algo sistémico, ¿sí? También, por lo que estamos hablando, tienen distintas urgencias, ¿sí? Y distintos tratamientos y distintas velocidad de progreso, ¿sí? De avance. La anafilaxia empieza a ser más rápida y la alergia más lenta. Ahora, en cuanto a esto de la velocidad, también tiene que ver cómo fue, por dónde vino, digamos, esa reacción, ¿sí? Porque uno puede ser alérgico a las picaduras, puede ser alérgico al polen, puede ser alérgico, no sé, hay gente que es alérgica a la tiza, por ejemplo, em, pero uno también puede ser alérgico a los medicamentos, puede ser alérgico a algún alimento también, a las comidas, ¿sí? Entonces, cuando es por vía oral, cuando uno es alérgico a un medicamento y toma un medicamento, o cuando uno es alérgico a una fruta, ¿sí? O a alguna comida en particular. Yo conozco gente que es alérgica al maní, gente que es alérgica a la cáscara del durazno, por ejemplo. Eso, si la gente es alérgica a eso, la aparición de esa anafilaxia se va a demorar un poco más porque hay un proceso digestivo en el medio. Entonces eso probablemente en el momento que lo coma, tal vez no le aparezca nada, a no ser que le empiece a aparecer algo en la boca también, que se dé por ese lado, pero si es solo por vía digestiva, le va a demorar probablemente un par de horas en a, empezar a aparecer digamos, los signos y los síntomas, ¿sí? Que en general se van a ver afectados más en la parte del abdomen y probablemente después empiece con... También puede ser que parezca eso y que tal vez no derive en una anafilaxia, pero nosotros siempre que hablamos de una alergia, vamos a estar atentos, esto que siempre pensamos en el problema anticipado, ¿no? En ver que esto ¿en qué puede derivar? Bueno, tengo una alergia, tengo una manifestación de una alergia. Bueno, estoy pensando que esto puede terminar en una anafilaxia. Tal vez no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, yo ya estoy pensando, adelantándome, viendo si tengo los elementos, qué tengo para contrarrestar el caso de que haya una anafilaxia. Bien, vamos hasta ahí. Así, eh, a grandes rasgos, digamos, las diferencias entre una y otra. Ahora voy a empezar a correr la, la presentación y va a aparecer un poco todo esto que estuvimos hablando recién. ¿Sí?
Bien, reacciones alérgicas producidas por una reacción del sistema inmunológico a un alérgeno. Pueden ser leves y recurrentes, ¿sí? Urticaria, bueno, el asma también, ¿sí? O súbitas y graves, ¿sí? Shock anafiláctico o crisis asmáticas graves. Esto los veíamos la vez pasada que veíamos la parte de asma, ¿sí? Entonces puede haber una crisis asmática leve, que puede ser, eh, digamos, que está reaccionando, ¿sí? a algo puntual, o puede ser grave, ¿sí? Lo mismo lo que hablábamos de la alergia. La alergia puede ser leve o puede eh, derivar en un shock en una anafilaxia. Puede ser una anafilaxia y no necesariamente el shock, ¿sí? Son como los dos estadios. Tengo la alergia. Eso puede derivar en una anafilaxia y esa anafilaxia puede derivar en un shock. ¿Sí? Yo lo que voy a estar intentando es evitar que eso llegue al shock y evitar que la persona se le bloqueen por completo las vías aéreas y la persona deje de respirar y se desmaye. ¿Bien? ¿Cómo reconocerlas? Bueno, prurito, urticaria intensa, enrojecimiento. Prurito es como digamos, un enrojecimiento en el lugar donde no sé si hubo una picadura o si hubo un roce con con una planta que sea venenosa, ¿sí? Estornudos, tos, sibilancia, ya si estamos con la sibilancia, estamos hablando de que la vía aérea se está empezando eh, a bloquear. Disnea, problemas para respirar, opresión o inflamación de la garganta, presión en el pecho. Acá si tengo la presión en el pecho, bueno, igual tengo que estar pensando que esa presión en el pecho de dónde viene, si no tiene que ver con algo, si está derivado de una alergia o si no puede ser algo cardíaco también, ¿no? Entonces ahí voy a estar evaluando las dos opciones. Inflamación de la cara, nariz, lengua, boca, esto que yo les decía recién, ¿sí? Tal vez uno come algo y se manifiesta la alergia en la boca y si la persona tragó eso, sabemos que tenemos eh, un par de horitas, ¿sí? No mucho, no sé si 2 horas, depende de lo sensible que sea la víctima también, pero bueno, eso se va a manifestar de otra manera, no va a quedar solamente en la boca, o por lo menos yo estoy pensando que eso puede pasar. Ojos irritados, disminución del estado de conciencia cuando la persona en, empieza a entrar en shock, ¿sí? Si la glotis empieza a bloquear, esa persona va a empezar a respirar menos y se va a empezar va a empezar a disminuir el estado de conciencia, ¿sí? Y después pasamos al shock anafiláctico. Es una reacción alérgica sistémica generalizada, inmediata. Esto es inmediato, bueno, en el caso que sea por vía digestiva se va a demorar un poco más y afecta al sistema respiratorio y circulatorio. Yo les había contado, creo, eh, de una clienta mía que estábamos una vez en Mendoza en un rafting. Habíamos almorzado y después fuimos a hacer rafting a la tarde. Y cuando estábamos arriba del bote, en el medio del río, la piba se empieza a sacar el casco y le digo, no, no te saques el casco. No, pero que me está picando la cabeza, no sé qué. Pero ¿cómo que te está picando la cabeza? Sí, sí, me pica mucho. Y le levantamos, estaba con el chaleco y se le notaba en el abdomen que empezaba a estar colorado. ¿Sí? Bueno, y ella, bueno, después de ahí activamos el protocolo, bajamos de la lancha, vino una camioneta, lo llevamos a una salita que había ahí en el lugar. Y bueno, ahí con un decadrón se resolvió, ¿sí? Pero bueno, porque teníamos todo en un lugar bastante, estaba la ruta, el camino al lado del río, o sea, había comunicación, un montón de cosas que ayudaron a que se pueda resolver rápido el- todo el tema, ¿sí? Pero bueno, fíjense que nosotros habíamos almorzado, después fuimos hasta la base de rafting, se pusieron todos los equipos, tuvo la charla de rafting, de cómo manejarse en el bote, bla, 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 bla. Nos subimos al bote, nos metimos en el río, o sea, pasó un rato largo y ahí se empezó a manifestar, ¿sí? Bueno, en caso de gravedad puede comprometer la vida de la víctima, ¿sí? ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, inflamación de la boca, lengua, cara y cuello, urticaria y prurito en todo el cuerpo, especialmente en axila e ingles, pulso rápido y baja la presión sanguínea, ¿sí?
mareos, náuseas, vómitos, gusto metálico en la boca, piel con ronchas, tos, estornudos, sibilancias, esto como que ya la tos, estornudos y después la sibilancia es como ya la sibilancia es el momento en que está ya la vía aérea está estando más, empieza a estar más bloqueada, ¿sí? Bien, ¿cómo actuamos con el shock anafiláctico? ¿Sí? Bueno, esto ya como algo más. Hablamos de shock, ya la persona está en shock. En este caso, si necesitamos hacer RCP, porque la persona ya entró eh, en shock. ¿Sí? Bien, y acá tenemos, ¿sí? Esto que está acá arriba, esta foto, es un autoinyector. Esto que no me acuerdo quién me preguntaba la otra vez. eh, cuando hablábamos de saber quiénes son, de saber quién tal vez es alérgico a algo, quién tiene algún problema o algo. eh, Esto, decía, si yo sé que soy alérgico y tengo sensibilidad a ciertas cosas, yo debería estar con esto que está en la primera foto, que es un autoinyector de epinefrina, ¿sí? Es un tarrito eh, que adentro tiene epinefrina, que vendría a ser como la adrenalina, y tiene una aguja, ¿sí? Que la aguja está dentro de ese tipo, como una lapicera, ¿sí? En la parte de acá arriba, en la parte blanca, tiene una tapita azul. Este caso, hay distintos modelos, ¿no? Entonces, si vos no sacás esa tapita, cuando inyectes el lápiz no va a funcionar. Sí o sí hay que destrabarlo, hay que sacarle la tapita. Ven que acá atrás había. Acá se ve un poco mejor, ¿sí? Ahora vuelvo a la diapo anterior, pero acá se ve mejor, ¿sí? Acá en la parte superior hay una tapita azul que ya no lo tiene. Uno saca esa tapita, ¿sí? Y se autoinyecta, ¿sí? Porque lo único que tengo que hacer es agarrar el lápiz y tac, clavármelo. Y cuando hago así, esta tapita se va para adentro, sale la aguja y me inyecta la epinefrina, ¿sí? Lo voy a inyectar. Lo voy a dejar ahí 3 segundos, 4 segundos y lo saco. Y ahí ya el autoinyector me inyecta, va a inyectar la medida. Esto lo que tiene es que yo no tengo que hacer nada, ¿sí? No tengo que medir cuánta epinefrina tengo que ponerle, no tengo que armar, cargar la jeringa, poner la aguja, inyectar, apretar, ¿sí? La jeringa. Esto lo hace todo de forma automática, ¿sí? Entonces es importante que si alguien tiene algún problema alérgico, en general, bueno, va a hablar con su médico y el médico se lo va a recetar. Son cosas caras, por eso es, digamos, no es normal que, no sé, yo no tengo un autoinyector de epinefrina en mi botiquín, porque si tuviese que tenerlo, tengo que comprar, o sea, vence muy rápido, tiene un vencimiento bastante pronto, entonces eh, no voy a tener un inyector de epinefrina, pero comprarlo, o sea, si yo no, si a mí el médico no me va a hacer una receta, lo tengo que comprar al 100% y sale muy caro, entonces alguien que ya tiene ese problema lo lleva y en todo caso avisa y dice, lo lleva siempre en todo caso en la tapa de la mochila o en algún bolsillo y que ya todos sepan que está ahí y en general lo que se hace es, se lo damos a la víctima y la víctima se lo auto inyecta o nosotros la asistimos en ese procedimiento. ¿Sí? Pablo, una consulta. ¿Eso Sí, se inyecta una sola vez y no sirve sí, más? sí, se inyecta una vez y ya está. Bien. Sí. Sí, porque una vez que vos lo inyectaste y lo sacás, la tapita de abajo se agranda y deja la aguja metida adentro, cosa que tampoco haya riesgo de que alguien se pinche y que haya riesgo de contagio de, por vía sanguínea. Entonces vos lo inyectás, lo sacás y ya automáticamente la aguja queda adentro y no se puede, queda trabado y no se puede reutilizar. Si es para una sola aplicación. Hay fotos, yo no tengo, pero he visto fotos de Canadá justamente, de docentes
de niveles iniciales de jardín o de primer grado, que tenés la foto de la senio con un cinturón, con una bandolera colgada con un montón de autoinyectores y cada uno con el nombre de los alumnos. ¿Sí? O sea, acá de los que tienen, ya tienen su nombre y lo tienen así como si fuera la banda con las balas. Bueno, en vez de tener las balas, tiene autoinyectores de epinefrina. ¿Sí? Es muy, es muy gracioso. Bueno, muy gracioso no, está bueno. Tal vez es demasiado, pero bueno, está bien, porque bueno, si alguno de los chicos tiene alguna reacción, bueno, evidentemente ya tienen algo, por eso lo tienen, y bueno, y las maestras están entrenadas y tienen autorización para usarlo, ¿no? Pues también pasa eso. Voy a volver atrás, ¿sí? Bueno. Administramos el autoinyector, se llama la marca, una de las marcas es EpiPen. Y si no, si tenemos un kit de adrenalina, que es el Gaucho Kit, ¿sí? Que yo tengo acá, se los voy a ir mostrando. Eh, Hay que inyectar 0,3, ¿sí? mililitros, o sea, esta ampolla que está ahí abajo, en la foto, esta que se ve ahí abajo, es de 1 mililitro, ¿sí? O sea, esta ampollita nos serviría para tres dosis, ¿sí? Que en general aplicamos 0,3, vemos cómo la persona reacciona, porque tal vez con 0,3 la persona ya empieza a mejorar y no hace falta darle más, ¿sí? Si vemos que no mejora o empeora, le damos otra aplicación de 0,3 y por último, si no mejora, le damos la última aplicación, ¿sí? Máximo tres aplicaciones. O sea, no le puedo dar más de una ampolla, más de un mililitro. Acá lo que conviene es eh, abrir la ampolla, ¿sí? Cargarla completa en la jeringa, ¿sí? No cargar 0,3, aplicar, después cargar 2,03, porque en el interín probablemente esa ampolla que ya está rota y ya no tiene el pico, probablemente se termine cayendo. ¿Sí? Acá hay una ampollita. ¿Sí? Esto uno la agarra ahí y la parte y por ahí va a meter la jeringa. Entonces la cargo completa, cargo el mililitro completo en la jeringa. Las jeringas que usamos son las jeringas que se usan, las jeringas de insulina. ¿Sí? Acá tengo una abierta, porque son jeringas que están, o sea, en esta jeringa se carga 1 mililitro, ¿sí? Es de cero, no sé si se va a ver bien la graduación acá, ¿sí? Va de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta, hasta 1, hasta 1 mililitro. O sea, yo acá puedo cargar una ampolla completa de adrenalina, ¿sí? Entonces yo la cargo completa, la, la aguja que voy a usar es una aguja eh, intramuscular. Bueno, acá tengo una. ¿Sí? Son agujas, no son las agujas que se usan para extraer sangre, es una intramuscular, es una aguja cortita, ¿sí? Porque esta inyección yo la voy a dar intramuscular. La voy a dar acá en el deltoides, la puedo dar en el muslo, ¿sí? El muslo lo divido a la mitad, ¿sí? Yo tengo el muslo, ¿sí? Lo divido a la mitad y lo voy a dar en la mitad externa, no lo voy a dar del lado interno, en la parte externa, ¿sí? O si no, en la cola también. Agarro el cachete y lo voy a dividir a la mitad, lo voy a dar en la mitad, en el medio o tirando un poquito para afuera de la cola, ¿sí? Esto es intramuscular, no tengo que buscar una vena, no es intravenoso, sino que tengo que andar. Como cuando nos sacan sangre, que nos buscan la vena y nos pinchan a 45 grados para tratar de entrar en la vena sin atravesarla completa y ahí nos sacan sangre. No, nosotros acá vamos a ir al músculo y vamos a entrar a 90 grados en el músculo, ¿sí? Entonces voy a cargar la ampolla de adrenalina en esta jeringa, ¿sí? La cargo completa y hago una primera aplicación de 0,3 y espero. Acá lo que, digamos,
podría, si quiero, puedo sacar la aguja y poner una nueva, pero es la misma persona la que lo va a aplicar. Lo que tengo que tener cuidado es de saco, o sea, pongo la aguja, ¿sí? La saco, cargo y lo vuelvo, digamos, si tengo la tapita, no lo voy a hacer, esto lo voy a dejar apoyado en el piso y con la aguja agarro la tapa y la vuelvo a cerrar, ¿sí? No lo hago así porque tengo el riesgo de pincharme y de justamente poder tener algún contagio de algo, ¿sí? Entonces lo dejo en el piso, bueno, en el piso no, pues en algún lugar, arriba de la mochila, y lo que hago es con la punta junto la tapa y ahí la trabo, ¿sí? Veo cómo está la persona, ¿sí? Espero 10 minutos, acá se repite que las inyecciones cada 10 minutos, o sea, doy una aplicación y espero 10 minutos a ver cómo viene la persona. Si veo que antes de los 10 minutos la persona sigue empeorando, le doy un 0,3, ¿sí? Yo hablando con, con algún médico en alguna de, de los ascensos, alguna travesía, no me acuerdo en dónde exactamente, eh, yo le contaba eso y me decía, yo la cargo completa y le doy el mililitro. Bueno, vos sos médico, digamos, hasta un mililitro se le puede dar a un ser humano. No le puedo dar más de un mililitro porque eso le puedo generar un paro, ¿sí? Le puedo generar, o sea, realmente le puedo hacer mal. Entonces, por más que le haya dado una ampolla entera, un mililitro, y no mejora, no le voy a dar más, porque ahí la puedo complicar, ¿sí? Bien, entonces hago el, el tratamiento inicial, ¿sí? Con la ampolla de adrenalina, y después de eso voy a seguir con Benadryl, con difenidramina, es la droga, no necesariamente tiene que ser Benadryl, ¿sí? Uno puede ir a la farmacia a comprar difenidramina y se vende en comprimidos, ¿sí? Cada 4 horas y ahí voy manteniendo el tratamiento, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, acá, si toda víctima con reacciones anafilácticas tiene que ser evacuada inmediatamente, porque no sabemos si le puede, tal vez la persona se mejoró, pero no sabemos si le puede llegar a, a tener otra reacción, ¿sí? Así que hay que evacuarla lo antes posible. Si grave, si responde bien a la epinefrina, o crítico si no responde, ¿no? Si no responde a la epinefrina, probablemente tengamos una persona que inevitablemente esté cayendo en un shock anafiláctico, y probablemente tengamos que sí estar pensando con la mayor de RCP, ¿eh? ¿Hasta acá dudas? Si no, sigo con la otra. Yo tengo acá armado un kit. Te muestro. Esto era esto era de un desodorante, ¿sí? Desodorante viejo que yo lo que hice cuando el desodorante se me acabó, lo vacié, y rompí la computadora, ¿sí? Y acá adentro tengo súper prolijo, hermoso, y bueno, ahí dice kit anafilaxia, como para que alguien también, si lo llega a agarrar mi botiquín, lo encuentro. Si yo necesito a alguien, le digo, che, anda a buscar adentro de mi botiquín, hay una cajita de plástico que dice kit anafilaxia. Entonces, cualquier persona que va a mi botiquín vas a agarrar el kit. No, no es que le diga, anda, agarrar la bolsita que tiene una ampolla y una. No, dice kit anafilaxia, listo, eso necesito, pum. Me va a traer esto con todo adentro. Tengo 3 jeringas, 4 ampollas, ¿sí? Tengo em, a ver cómo se llama, agujas, ¿sí? Entonces ahí yo sé que acá tengo todo. Y también tengo, acá no se lo mostré, pero tengo también el Benadryl acá adentro, ¿sí? Tengo unos comprimidos de difenidramina para ya tener, aparte tengo otros en el botiquín dentro de un estuchecito con medicamentos, tengo aparte tengo más ahí. Pero es más para, no sé, una alergia, por ejemplo. Alguien puede tomar un comprimido de difenhidramina como para calmar un poco. Pero no lo saco de mi kit de, de adrenalina que es para emergencia, ¿sí?
¿Es Bien. todo de venta libre, Pablo, esto? Eh, y la adrenalina depende. Ahí Depende de va. dónde, depende Y de conocer al quién. farmacéutico. Claro, sí, sí. Está bien, está bien. Listo. Yo acá, igual si tienen un médico, le pueden decir, ¿no? Que tal vez para un botiquín les hace una receta y lo pueden comprar. O sea, acá los médicos, Natalie creo que vos seas médica, ¿no? No sé ahí cómo es la cuestión. Yo las que tengo es porque alguien compró un montón y bueno, y repartimos entre todos los drogones y pagamos entre todos, ¿no? Tenemos un dealer ahí. Sí, Natalie, dale. Tiene que haber una indicación porque como es de uso hospitalario, Claro, entonces sí, tiene que haber una indicación. claro, sí, no es de Pero venta sí, libre. sí. Pero bueno, le hablan a Natalie y ella nos consigue para todos eso y algo más también. No, no sé, vamos a ver. Vamos a ver, depende de a ver cuánto haya. ¿Cuánto hay del Bueno, otro lado? claro. Che, acá yo les estoy hablando de adrenalina, ¿sí? Pero también lo que se puede usar es el decadrón. ¿No? La diferencia es que el decadrón está hecho en laboratorio y hay gente que puede llegar a ser alérgica al decadrón, ¿no? Entonces con la epinefrina, con la adrenalina, es una hormona que fabrica el mismo cuerpo, entonces la gente no es alérgica a eso. En cambio el decadrón, sí, bueno, si tiene un decadrón, podrían llevarlo teniendo esa precaución al momento de si necesitan usarlo, ¿sí? Porque tal vez se ven tentados o tentadas de usarlo y terminan haciendo, bueno, peor, o sea, le aseguran, estás con yoga anafiláctico, bueno, te termino de liquidar, así no sufrís más. Pablo, ¿el Decadrón reemplaza a la adrenalina o al Benadryl, al comprimido? A la adrenalina, Ah, ahí va. es inyectable, ¿sí? O sea, Está bien. bueno, también hay en comprimidos, ¿no? Pero estamos Claro, es hablando que hay en comprimido. Ok, estamos hablando del inyectable, pues una persona que esté en un shock anafiláctico no va a poder tragar nada. O sea, está no le bien, voy a, aparte si le doy un comprimido, le va a hacer efecto dentro de un par de horas y ya va a estar. Ya está. está bien. Ya va a Frito. estar para el cajón, va a estar frito. Sí, sí. Sí, esto siempre hablamos de inyectable. Para el caso del shock, ¿no? Si la persona tiene una alergia o una alergia, digamos, un poco más, digamos, más fuerte, que no llega a ser una anafilaxia, le puedo dar comprimidos, pero le doy el comprimido y me quedo ahí al lado mirándola a ver cómo está. Y le voy, "Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Estás mejor? ¿Cómo te sentís? ¿Está peor? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y, y ahí en ese caso tomamos la decisión si pasamos a un inyectable o seguimos con ese Pablo, ¿cómo comprimido. estás? Gris te habla. Sí, dale, Gris, ¿cómo Ya, estás? ¿cómo va? Yo una vez en Brasil, ya hace años, me pasó que no sé a qué le tuve alergia y tenía los ojos y toda la cara, pero una compota era. Y en Sí, ese caso, donde estaba, me dieron, me inyectaron y bueno, se me bajó a los 2 días. Pero fue re raro porque nunca supe a qué. Habrá sido alguna planta o algo, porque habíamos ido a una caminata por el bosque, ¿viste? Pero fue sí. rarísimo, porque, o sea, los ojos no podía ver de lo hinchado que lo tenía, ¿viste? Claro. Mirá, Sí, yo con mi conocimiento o desconocimiento, o sí. mi ignorancia tal vez, yo me Mm, imagino que lo que te deben haber inyectado debe haber sido Benadryl, porque te hizo efecto, te fue haciendo efecto a los 2 días. Si hubiese puede sido ser. eh, Sí, un porque decadrón estaba, ¿viste? o adrenalina En López, te hubiera bajado al toque. porque estaba en Isla Grande, en López Méndez, ¿viste? Y bueno, no tenía ningún lugar como para. Y ahí me llevaron a un lugar y me inyectaron eso, Claro. pero bueno, sí. O sea, contarle que se me fuera, me inyectar, Claro, obvio. no, Ni no, pero pregunté. bueno, una cosa es si uno va a una salita, por ejemplo, nosotros Sí, siempre hablamos sí, del centro de atención definitiva, cuando hablamos del caso de primeros auxilios remotos, pero eso sí, no es que sí o sí la persona tenga que terminar en un centro de atención definitiva. Si tengo una salita o algo cerca, paso por ahí, claro. está bueno, porque ahí seguramente Sí, tendrán sí, algún obvio. medicamento y alguien que lo pueda Claro, más brindar. específico.
tal cual. y te va a hacer por lo menos vas Ujú. a tener un enfermero o una enfermera que va a poder hacer algo eh, Claro, claro. que te ayude de última a continuar con el traslado y que la persona después, si hace falta, Sí, termine, sí, ¿no? sí, Pero, sí, sí. Pero bueno, en ese momento fue eso. claro, bueno. Tal vez con esa inyección lo que hicieron también fue parar el proceso. ¿Sí? Tal vez si no tenían si no te daban ese inyectable o si no empezabas ahí con un tratamiento, tal vez eso podía ir empeorando y podía terminar en una Claro, anafilaxia. me dijeron a los 3 días me fui del lugar, pero se me fue todo y ni fui, digamos, a la salita ni nada. Continué. Claro, Pero bueno, sí, ellos me habían dicho que si continuaba o si que fuera a un lugar, no, a hacerme ver. claro, Sí, bien. Bueno, ok. buenísimo. Ahí tenemos. Bueno, a ver. Si no tenemos ¿qué hacemos si no tenemos un kit de epinefrina? Bueno, primero si son creyentes pueden empezar a rezar, ¿sí? A quien sea. Si llegamos a tener un puff para el asma, un pulverizador nasal, a veces hay para asma, tenemos el puff, o hay unos pulverizadores nasales que se usan en la nariz también. Podemos usar eso, ¿sí? Que va a ayudar o tal vez nos va a ayudar a acercarnos un poco más a algo más rápido, ¿sí? Si tengo algo vía oral y es lo que tengo, bueno, tragátelo mientras puedas tragar, a ver si empieza a hacer efecto, ¿sí? Primeros socorros, bueno, para primera respuesta o convulsiones, ahora vamos a ver el tema de convulsiones. Bueno, que se ponga cómoda, evacuar, ¿sí? Y bueno, si no tengo el kit de epinefrina, sí o sí tengo que empezar a evacuar a la víctima, ¿sí? Y acá algunas cositas de alergia, ¿sí? Que también están relacionadas. Bueno, como que el shock anafiláctico es lo más grave, ¿no? Después tenemos estas cosas que son más conocidas, son más molestas. Picazón de nariz, garganta, ojos, congestión, estornudos, ¿sí? Eh, bueno, si sabemos cuál es la causa y estamos en un lugar tal vez con mucho polvo o lo que fuera, bueno, tratar de- de dejar ese lugar, administrar antihistamínicos orales y descongestivos, ¿sí? La persona probablemente si suele tener esto, a lo mejor tenga algo que, que sabe que le sirve en estos casos, ¿sí? No es algo grave. La urticaria es algo local, ¿sí? Ronchas, ¿sí? Edemas que sean en la piel, en el labio, en los párpados, ¿sí? Algo puntual, ¿sí? Bueno, como hablamos, ¿sí? Esto puede derivar en un shock anafiláctico, como hablábamos recién, antihistamínicos, como también veíamos. Bueno, acá lo que contaba Gris recién, bueno, si es algo que es grave, digamos, podríamos dar un antihistamínico inyectable, pero bueno, no creo que lo tengamos en nuestro botiquín, ¿sí? Entonces, en principio vamos a tratar de eh, empezar con un tratamiento con antihistamínicos lo antes posible para tratar de que vaya haciendo efecto. ¿Sí? Bien, acá estamos, ¿no? Un poco lo que decía Beri, ¿sí? Son autolimitados y duran entre unos días a una semana. Bueno, ella tuvo ahí un ayudín externo y bueno, el criterio de esto también es leve, pero bueno, vamos a estar ahí muy atentos a cómo va evolucionando esto, ¿sí? Porque es leve siempre y cuando no empiece a, a empeorar y acercarse a un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, solo por esto no va a ser necesario evacuar una persona, pero tengo que tener en cuenta qué es lo que generó esta urticaria para que justamente no se amplíe, ¿no? No sea más grave. ¿Bien? Una consulta, Pablo. Venga, dale. Habías dicho, habíamos hablado la vez pasada de que en la mordedura o picadura de una serpiente
Ujú. se recomendaba que a la víctima no acelerara el, el paso, por decirlo así, para que esté tranquilo y el veneno no fluya rápido. Exacto. En Sí, el caso de acá de de una alergia o que la persona entre, bueno, si entra en shock anafiláctico ya calculo que no se va a poder ni mover, exacto. pero en algo, cuando comienza todo esto, es aconsejable también de que la víctima esté calma y no hacerla, por ejemplo, apurar el paso para llegar rápido a una salita o lo que sea. Sería conveniente trasladarla en camilla o algo Mirá, similar si para la que la persona persona, no si se la, si agite. la, si la persona está empezando con una anafilaxia, eh, no te va a dar tiempo a, a no ser que estés, no sé, a 5 cuadras, a 500 metros, a 1 kilómetro, que puedas ir. eh, lo ideal ahí es poder, si estás más o menos cerca, es activar por radio o de alguna manera eh, eh, avisar y que la gente también se vaya acercando, ¿no? Eh, que la persona camine no va a empeorar las cosas. Lo ideal es que se aleje, digamos, de lo que le está generando esa anafilaxia. Pero bueno, si esa anafilaxia es producto de algo que comió y le está generando eso, eh, no tengo forma, o sea, ya está dentro del cuerpo y está generando esa anafilaxia. Eh, entonces, yo estoy pensando en las distancias, ¿no? Si yo estoy en el Lanín, o estoy, incluso si estoy en la base del Lanín, a lo mejor no tengo para dónde, mucho para no ser que, bueno, si estoy en la base del Lanín, bueno, tengo el guardaparque, tengo gendarmería, sí, tengo lugares donde posiblemente pueda llegar a tener algo que ayude, pero no voy a andar con la persona corriendo de un lado para el otro a ver dónde hay algo. Si yo si estoy, no sé, en un camping, en un lugar que sé que hay una salita, bueno, sí, voy a tratar de ir a ese lugar, pero, digamos, no le veo, digamos, la, la ventaja de salir corriendo a algún lado, a no ser que salga corriendo para subirme a un vehículo o a una lancha y de ahí salir eh, para acelerar en la evacuación, digamos, podría servir, no, digamos, no es contraproducente que la persona se mueva, ¿sí? Pero bueno, tal vez si la persona ya está teniendo problemas respiratorios porque la vía aérea se le está cerrando y la hago correr, se va a agitar y lo más probable es que hiperventile y que se desmaye más rápido ahí, porque no va a estar respirando bien, porque está en un proceso de disnea, ¿sí? Entonces tal vez en ese caso ahora hablando no sería recomendable si estamos ya en ese estadio. ¿Te respondí más o menos? ¿Se Ok, entendió? sí, sí, se entiende, se ¿Sí? entiende. Habría que Bueno, ver qué está pasando en el momento y en base a eso, a ver qué sí, hacer. Tal sí, cual. sí, sí. Es como en todos los casos. Sí, tal cual. Es ahí, ver de qué nos disfrazamos en el momento para, para ir resolviendo. Bueno, y a vos, Cristian, te venía pateando con esto, ¿no? De la anafilaxia. Sí. Ya está, ahí está. Ya cumplí. Tarde, la Ah, está última, bien. ahí, No, porque arriba. normalmente yo salgo a caminar, a hacer campo y por ahí travesía y una de las amigas que sale con nosotros es alérgica y anda Ajá. con el EpiPen para todos lados. Ah, bueno, bueno, perfecto. Y nada, quería saber un poco más nada más. Bueno, bien, bien ahí. Está bueno. Que no se lo olvide nunca. Nunca pasa nada hasta justo cuando te pasó, justo no lo tenía, ¿viste? Cantada. Bueno, vamos a seguir ahora con diabetes, ¿sí? No con diabetes, no vamos a poner a hablar específicamente de la diabetes, ¿sí? Vamos a hacer como una introducción, pero es más que nada relacionado a
emergencias, cosas que puedan llegar a pasar asociadas a la diabetes. Acá tenemos en la foto, ¿sí? Un medidor, ¿no? Que te hace una- te pincha un poquito el dedo y ahí te mide la glucosa en sangre, ¿sí? No sé si fue el año pasado o el anterior, subió al volcán conmigo una chica que era diabética y tenía un botón, ¿sí? Es un botón que lo tienen algo así, redondito, con una aguja que ya lo tiene pegado en este caso lo tenía en el brazo, y ese botón es USB, lo conectan con el teléfono, con una aplicación, y estaba ella con el marido, y ellos van caminando y cada tanto el flaco acercaba el teléfono y medía la aplicación, le medía cuánta glucosa tenía, le marcaba la curva, ¿sí? De cómo estaba. Entonces, en base a eso, ellos iban viendo si ella estaba baja, si necesitaba comer un poco más, o si estaba muy alta, ¿sí? Ahí iban viendo qué hacer, ¿sí? Ahora, entramos un poquito acá en el tema y les cuento algo también asociado a eso. Pero bueno, es re práctico. Años anteriores tuve otro cliente que tenía que parar, abrir el, como un estuchecito donde tenía todos los instrumentos como este para medirse. Se tenía que pinchar, se medía, pero bueno, llevaba unos minutos hacer toda esa movida, ¿sí? En este caso, la verdad que es re práctico. El tema del botón, tú automáticamente ya lo tiene ahí pegado, se mide con el teléfono y tenés la información al instante, ¿sí? Así que a mí no lo conocía y está buenísimo. Sí, le había sacado una foto, por ahí la debo tener, no tuve tiempo de buscarla. Típico que en el momento sacas una foto y qué buena esta foto para los cursos. Y bueno, por ahí debe andar. Pobre. Sí, si la llego a encontrar. Si la llego a encontrar, la miro yo y después les cuento que está, y les digo que estaba buenísimo. Bueno, eh, diabetes. ¿Sí? ¿Qué es la diabetes? Es un desorden metabólico donde el organismo no puede procesar la glucosa. La glucosa es el alimento prioritario de las células, ¿sí? Las células para vivir necesitan azúcar, que es glucosa, necesitan calor, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bueno, eso es el combustible, digamos, para vivir. Y oxígeno, ¿no? Son las tres cosas que necesitan las células para vivir. Si le falta algo de eso, empezamos a tener problemas con las células, ¿sí? Entonces, acá lo que pasa en la diabetes es que tengo la célula, tengo la glucosa, pero por alguna razón esa glucosa no puede entrar en la célula, ¿no? Entonces la célula se empieza a tener hambre, no le dan de comer y ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Se debe justamente a la falta de insulina. La insulina justamente es el puente entre la glucosa y la célula. O sea, la insulina sintetiza la glucosa y lo mete en la célula y le da de comer. Es el mozo que sale de la cocina y le sirve a la insulina para que, le sirve a la célula para que coma. ¿Sí? Bien, la glucosa es uno de los hidratos de carbono que necesita el organismo, junto con el oxígeno, es el combustible principal de las células. Un poco lo que decía yo recién. La insulina es una hormona producida por el páncreas, ¿sí? Y permite que justamente la glucosa ingrese en las células, de todas las células del cuerpo, ¿sí? Musculares, hepáticas, del tejido adiposo, de todas las células se alimentan con esta glucosa, ¿sí? Tenemos dos tipos de diabetes. ¿Sí? La diabetes, uno que es la insulino dependiente, sí o sí, la persona necesita estar inyectándose insulina, en, digamos, a veces una vez a la mañana, a veces dos veces, dependiendo, ¿sí? Cuál sea el caso. Eh,
O sea, no produce el páncreas no produce esa insulina, entonces se la tiene que inyectar para poder hacer que la glucosa se sintetice en la célula. ¿Sí? Esto en general empieza en la niñez. Y la diabetes 2 son las víctimas que no son insulino dependientes, que el cuerpo produce la insulina, sí, pero la produce de manera deficiente, ¿no? Entonces, esto en general, las víctimas, pero si nosotros tratamos que no lleguen a ser víctimas, sí, pero las personas diabéticas que no son insulino dependientes lo manejan mucho con la alimentación a esto, ¿sí? Bien, se puede ser controlado con la dieta, con hipoglucemiantes con orales, ¿sí? Eh, en estos casos siempre es indispensable que la persona que sea diabética eh, sepa cómo va a ser el ejercicio, cómo va a ser la travesía, cómo va a ser el ascenso, cómo van a ser los días. Esto tal vez es más para nosotros, más para los guías, ¿no? Que tenemos una persona diabética. eh, en general nos va a preguntar o nos va a pedir más en detalle todo el recorrido, cuál es la exigencia, porque en estos casos la persona diabética va a estar haciendo un ejercicio que es diferente, es más exigente que lo que suele hacer en su vida normal. Entonces, de esta manera va a necesitar probablemente o modificar un poco su alimentación si no es insulino dependiente para justamente aumentar la cantidad de glucosa o tomar más eh, 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 glucemia oral, o en el caso que sea insulino dependiente, probablemente tenga que modificar también la cantidad de insulina que se inyecta en distintos momentos del día, ¿sí? Entonces es importante que esto lo sepan y que la persona lo hable con su médico antes de eh, empezar con esta actividad que vayan a hacer, ¿sí? Para saber qué es lo que tiene que modificar o qué cosas tiene que tener en cuenta. Si es alguien que entrena o que ya hace esta actividad, probablemente ya lo tenga, haya ido probando distintas cosas y en base a eso puede ya más o menos tener una idea, ¿sí? Ahora, acá eh, tenemos dos emergencias diabéticas posibles. La hipoglucemia, que es cuando baja la, la glucosa en sangre, ¿sí? O la hiperglucemia, que es cuando el nivel de glucosa está alto, ¿sí? Son los dos. Si está en el medio, estamos joya, ¿sí? La persona está perfecto. Ahora, ¿cuál de los dos es el más peligroso, el más riesgoso para la actividad que nosotros estamos haciendo? En el momento que le sucede, la hipoglucemia, ¿sí? Si en el momento que la glucemia baja, está muy por debajo, las células van a empezar a funcionar mal y tenemos riesgo que la persona, tenemos riesgo de vida realmente en el corto plazo, ¿sí? Eh, y con la hiperglucemia tenemos como más margen, ¿no? No se va a morir en campo por hiperglucemia. Bien, vamos con la hipoglucemia. Es la crisis más habitual, también por esto que les decía, tal vez la persona sigue comiendo de la misma manera que en su casa y está ante un ejercicio eh, más exigente, el cuerpo necesita más glucosa, como nosotros. Nosotros vamos a hacer un ejercicio y comemos más, ¿sí? Ingerimos más, necesitamos más energía. No usamos la misma energía para salir a caminar o para nuestro día a día en casa que cuando vamos a la montaña, ¿sí? Se puede provocar por un exceso de administración de insulina, ¿sí? Esto puede ser que la persona se haya inyectado insulina por demás, y esto lo que hace es como que le mete un shock de glucosa a la célula, pero después se queda sin nafta, ¿sí? Bien, deben conocer las actividades, esto que decía recién, las actividades que se realizan, los periodos de descanso y de alimentación. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que una persona esté ante un ataque de hipoglucemia? ¿Sí? La persona, bueno, la respiración normal y rápida, lo que nosotros vamos a estar viendo, ahora vamos con lo que dice acá, ¿no? Pero lo que nosotros podemos ver es que la persona de repente estaba caminando lo más bien y de repente vemos que empieza a caminar como
tambaleante, ¿no? Como que te le va apagando la tele de a poco, ¿sí? Eh, entonces ahí es bueno, piel húmeda y pálida, porque es como que se está quedando sin energía, sudoración, mareos, dolor de cabeza, debilidad. Una persona que ya es diabética, con todos estos síntomas, se tiene que empezar a dar cuenta que se está quedando sin, sin nafta, ¿sí? Presión a baja, taquicardia, ¿sí? Comportamiento alterado, estado mental disminuido, esto que le decía de, bueno, puede eso seguir en un desmayo, en convulsiones y en coma o shock, ¿sí? La persona se desmaya. Acá es de aparición súbita, ¿no? De repente, pa, se quedó sin nafta. A lo mejor venía ahí medio medio y de repente, a veces puede pasar que la persona se da cuenta que le está faltando nafta, pero bueno, no sé, no quiere atrasar al grupo o dice, bueno, espero hasta la próxima parada. Y en ese espero a que de repente se quedó sin nafta, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Nosotros siempre hablamos de alguna persona que esté con nosotros en el grupo, pero si es una persona que nosotros le encontramos tirada, de repente pudo haber tenido una hipoglucemia. Entonces, cuando nosotros le vamos a hacer el diagnóstico de conciencia y respiración, ahí podemos ver si tiene un brazalete, si tiene un colgante, o a veces puede llegar a tener también ¿cómo se llama? Un tatuaje, ¿sí? Que diga algo asociado a la diabetes. Entonces, en ese caso, ahí nos podemos dar cuenta, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que alguien que también que está desmayado, ¿sí? Tal vez esté inconsciente, puede ser que esté respirando, bueno, puede estar asociado a esto. Y si nosotros reconocemos que de repente tiene un brazalete o algo que indica que es diabética, lo podemos resolver de manera rápida y simple, ¿sí? Por eso es importante buscar la, o tal vez buscamos en la mochila y encontramos, ¿sí? Un inyector de insulina, ¿sí? Lo que no tengo que hacer es agarrar esa insulina e inyectársela, porque también es lo mismo que inyectarle un decadrón a alguien que está en en un shock anafiláctico y es alérgica al, al decadrón. Dije insulina, quise decir decadrón, perdón. Eh, Así que no le voy, porque si la persona justamente está con poca, eh, ya no tiene más glucosa en sangre, con eso como que la termino de liquidar, ¿sí? Eh, Así que bueno, voy a ir ese trabajo de buscar, de detective, de buscar cuál es el problema, es clave ahí. ¿Bien? Bien, ¿qué vamos a hacer? Esto. Acostarla, preguntarle a qué hora, bueno, que esto si está consciente, le preguntamos a qué hora última vez, cuál fue la última vez que comió, si suele tomar medicación, si tiene, ¿sí? Bueno, y acá hay distintas cosas que podemos hacer. 15 gramos de glucosa, 3 tabletas de glucosa, 5 caramelos. Los caramelos siempre y cuando la persona pueda comerlos y tragarlos, ¿no? eh, Bebidas azucaradas, una cucharada de mermelada que siempre tenemos en la mochila, ¿sí? Dos galletas, si tengo un sobrecito de azúcar, yo también tengo ahí como un kit de emergencia en donde tengo eh, vallaspirina y un sobrecito de azúcar, ¿sí? Entonces, en este caso, le podemos poner un poquito de azúcar sublingual o entre los dientes y y la mejilla del lado interno para que absorba ese azúcar y la persona de esa manera sin tragarla, lo va a ir absorbiendo y debería mejorar de a poco, ¿sí? Bien, esperamos 15 minutos y reiteramos la dosis. Evacuación, si mejora con la glucosa, va a estar bien, no hace falta, digamos, evacuarla y si no mejora, bueno, va a tener que evacuar. Víctima de conciencia, la ponemos en PLS, ¿sí? Posición lateral de seguridad por el riesgo de que la persona vomite o que la misma lengua le tape la vía aérea, ¿sí? Bueno, si es disponible y tengo prescripción médica, administramos glucagón. El glucagón son estas
Estas pastillas que están acá en la foto son pastillas de glucosa. También viene vía nasal, pero bueno, es algo que tiene que estar prescripto y que la persona lo tiene que tener. ¿Sí? Nosotros no, es raro que lo tengamos. ¿Sí? Azúcar entre la mejilla y la encía, como les decía recién, y si no mejora, evacuamos. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros más podemos llevar es esto, llevar unos sobrecitos de azúcar, tenerlos ahí a mano para estos casos. ¿Sí? Acá es crítico. ¿Tá? Hiperglucemia. ¿Sí? La hiperglucemia es justamente que al no tener insulina o la persona hace que justamente se empiece a acumular, digamos, la glucosa en la sangre por demás a niveles altos y esto puede generar vómitos, dolor abdominal, disminución del estado de conciencia, sed, aliento frutal, aparición gradual. Esta es una diferencia también, es que la hipoglucemia es cuando apareció de repente y la persona se le bajan las persianas, ¿no? Es repentino. En este caso, como que empieza a ser más gradual, ¿no? Todos estos, empieza con sed, con dolor abdominal, probablemente con náuseas, con vómitos, empieza a sentir mal, piel caliente, orina abundante. Bueno, y acá también, ¿no? Probablemente la víctima tenga una, un brazalete o algo, esto más que nada si la encontramos inconsciente. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la persona? Que vaya, que tome agua, ¿sí? Si se puede medir la glucosa, buenísimo. Si no, la tratamos como... Esto es importante. Si yo encuentro una víctima eh, inconsciente o que no tiene forma de decirme, digamos, cuál es su condición frente a la diabetes, eh, siempre la voy a tratar como si fuera una hipoglucemia. Siempre ante la duda le voy a dar azúcar, este tratamiento. Porque si la persona está en hiperglucemia, que yo le dé un poco más de azúcar no la va a matar. Pero si está en hipoglucemia y yo no le doy azúcar, probablemente se termine, entre en shock o se termine muriendo, porque no le estoy dando esa comida a las células, ¿sí? Entonces, ante la duda, le voy a dar eh, este sobrecito de azúcar, ¿sí? No administrar insulina, ¿sí? A menos que la persona se lo pueda poner, ¿sí? Diga, no, para, sí, estoy como para ponerme insulina. Bueno, si lo mejora, evacuamos. Bien. Lo que les iba a contar de esta chica es que en un momento, nosotros, bueno, llegamos a cumbre, veníamos bajando eh, y habíamos bajado, estábamos por bajar, estábamos por llegar a la canaleta bajando. Y en un momento yo venía adelante, ella venía atrás mío y el flaco venía atrás. En un momento miro y se habían quedado un poquito más arriba, estaban ahí los dos, ahí hablando, no sé qué, yo me quedé esperándolo. Bueno, bajaron, vinieron bajando, y de repente cuando la chica llega donde estoy yo, me dice, me tengo que comer algo porque me siento débil, ¿no? Y la piba se sentó y estaba floja, y estuvimos más o menos media hora parados ahí, la piba empezó a comer y ahí fue levantando. Y el flaco me dice, no, me parece que la cagamos allá arriba, me dice, porque de repente la medí, vi que tenía la, la glucosa muy alta, entonces le aplicamos un poco de insulina y le aplicaban insulina y al instante empezaron a entrar en ejercicio fuerte, entonces le bajó la glucosa de golpe, entre la insulina y entre el ejercicio, la piba se quedó sin nafta y ella se dio cuenta y empezó a morfar y de a poquito empezó a levantar. La medía y estaba allá abajo y de repente pues, veías cómo iba levantando, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí eso a mí ni me lo preguntaron, ¿no? Che, ¿cómo sigue? ¿Cómo viene ahora? ¿No? Como, si estás con digamos, si estás con la glucosa alta, estás en ejercicio, el mismo ejercicio la va a ir quemando y la va a ir consumiendo, ¿sí? A no ser que ya estés en un momento que te está haciendo, el tema es, yo la mido, pero también es cómo te sentís. ¿Te sentís que, no sé, te, te sentís mal, estás con una molestia abdominal, estás con náuseas, estás con estos síntomas de hiperglucemia o no?
Si no está con síntomas de hiperglucemia y estamos, si seguimos en ejercicio, eso se va a ir consumiendo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como que estuvo, no pasó nada, pero bueno, podría haber sido. Y voy a ir con la última, que es algo que más o menos conocemos, que tiene que ver con convulsiones, ¿sí? Acá lo vamos a ver como problemas neurológicos, ¿sí? Que justamente la convulsión tiene que ver con, con un desorden cerebral que termina generando una convulsión, ¿sí? Estas convulsiones pueden ser eh, derivadas de una enfermedad o pueden ser derivadas de un montón de cosas de las que nosotros venimos hablando que terminan en convulsión, ¿sí? Una persona que está en hipoglucemia puede derivar en convulsión. Una persona que, que está en un shock anafiláctico también podría derivar en una convulsión, ¿sí? Hay un montón de factores que pueden llegar a terminar en eso. ¿Bien? Oh, ahí está. Bien, las convulsiones, hay distintos, digamos, eh, distintas cosas que, el- que hacen que la convulsión aparezca, ¿no? Pero la convulsión en sí es una pérdida momentánea de la conciencia con movimientos involuntarios, visión normal y espasmo súbito de los músculos. Ahora, eh, tal vez nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar o hablar de la convulsión, lo que llama la tónico-clónica, que es esa convulsión que el cuerpo se empieza a mover y la persona empieza como a vibrar, ¿sí? Pero también hay convulsiones que se manifiestan como una ausencia, ¿sí? Alguien que está de repente así, ¡tuc! Quedó ahí mirando por un lado, sin decir nada, sin mover nada, y de repente volvió. ¿Sí? Eso también son convulsiones, ¿sí? Eh, Acá puntualmente estamos viendo esta convulsión, que es se llama movimientos tónico-clónicos porque tiene que ver con los músculos, ¿sí? ¿Qué puede causar esto que decíamos? Deshidratación, hipoglucemia, traumatismo de cráneo, edema cerebral, una persona enferma de epilepsia, fiebre elevada, intoxicación, envenenamiento, ¿sí? Todo esto puede terminar o puede generar una convulsión, ¿sí? Entonces también tengo que estar atento a cualquiera de estas causas posibles, ¿sí? ¿Estoy yendo? Ah, perdón, ¿cómo reconocerlas? ¿Sí? La persona grita o llora repentinamente, cae súbitamente, deja de responder, esto que decía recién, rigidez en el cuerpo y arquea la espalda, movimientos espasmódicos, mirada perdida y ojos se van hacia arriba, ¿no? Sin necesidad de que sean estos movimientos. eh, los labios y la cara están cianóticos, ¿sí? Aprieta fuertemente los dientes, no traga la saliva porque podemos ver que la persona le esté cayendo baba por la boca. ¿Qué vamos a hacer ante una convulsión? Más que nada estas convulsiones que son tónico-crónicas con movimiento, lo que voy a hacer es en el lugar donde estoy yo, no sé, por ejemplo, si estuviese en un lugar urbano, adentro de un aula, de un salón, bueno, voy a correr los bancos y las cosas que puedan hacer que la persona se golpee en ese movimiento. Y lo que no voy a hacer es tratar de parar a ese movimiento, tratar de agarrar a la persona para que deje de moverse. No, tengo que dejar que ese cuerpo haga su convulsión, convulsione tranquilo. Lo único que voy a hacer es cuidar la cabeza, como acá más o menos está mostrando en la foto, para evitar que la cabeza vaya golpeando en el piso en esas convulsiones y que la persona se lastime. Tengan en cuenta que si la persona está convulsionando y yo la quiero agarrar para frenar, le puedo generar una fractura, o sea, le puedo generar o dislocar un hombro o un codo o una muñeca, ¿sí? Le puedo generar un daño porque es muy fuerte esa convulsión. Así que simplemente voy a cuidar ahí la cabeza para que no se golpee contra el piso. Bien, bien, tratar de evitar que se golpee la cabeza o si tengo un almohadón, le puedo poner el almohadón e ir acompañándola con el almohadón. No le voy a meter las manos en la boca porque lo más probable es que si le meto un dedo, la fuerza de la mandíbula me lo va a cortar, ¿sí?
no le voy a meter una billetera, no le voy a meter un cinturón, ¿sí? Ahí no pasa nada. La, la creencia, que no sé si sigue existiendo, pero en su momento de que las personas que convulsionaban se tragaban la lengua y por eso se morían, es infundada, no es lo que sucede. Lo que pasa relacionado con la lengua es que cuando la persona termina de convulsionar, termina muy fatigada, ¿sí? Muy cansada, entonces va a quedar desmayada. En general queda desmayada boca arriba, la lengua, todos los músculos se relajan, la lengua también se relaja, se retrae, tapa la vía aérea y la persona se termina asfixiando, pero no porque se esté tragando la lengua, sino porque la lengua está tapando la vía aérea. Por eso, cuando la persona termina de convulsionar, la voy a poner también en PLS, posición lateral de seguridad, porque es muy probable que vomite. Entonces, de esa manera me evito que se broncoaspire y también hago que la lengua quede ladeada para el costado y que no bloquee esa vía aérea. ¿Sí? Bueno, dejamos los objetos, aflojamos si tiene ropa. Bueno, en el momento que está convulsionando, no, vemos si lo podemos hacer o no. ¿Sí? Si vomita, la ponemos de costado. Es importante tomar el tiempo. ¿Sí? No es una información que a nosotros en este momento no nos va a decir nada, pero cuando la persona vaya al, al hospital, está bueno que le digamos, tuvo una convulsión que duró tanto tiempo y ver si repite también después de nuevo. ¿Sí? Verificar que responde, respira por sus propios medios, ¿sí? Bueno, sí, en general después de la convulsión van a respirar, van a estar respirando, pero bueno, voy a estar atento si, si debo hacer el RCP o no. En general no va a ser necesario, pero bueno, podría pasar. Evacuamos si convulsiona por más de 5 minutos, bueno, si es una embarazada, si es la primera vez que convulsiona, si tiene diabetes o alguna lesión, si tiene dificultad respiratoria después de la convulsión, si convulsiona repetidas veces, ¿sí? Si tiene dificultad respiratoria después de haber finalizado la convulsión, esto es todo que de evacuación grave. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno, en principio con esto estaríamos con un poco los temas que faltaban. ¿Tiene alguna duda? ¿Aporte? ¿Comentario? Yo me quedé pensando en lo de la diabetes, Pablito. Sí, Existe la diabetes gestacional también, que aparece solo en el embarazo de la mujer. Las hormonas del embarazo bloquean la producción de insulina, no por completo, pero bueno, claro, hace que la mitad de las embarazadas con diabetes gestacional sean insulino dependientes aproximadamente y la mitad no, pero ah, mira, controlando muy bien la dieta y todo. bueno, está bueno, está Ah, como bien. aporte nada más. Está perfecto, perfecto, sí, sí, está bueno, está bueno. Sí, ahí, bueno, nosotros lo que nos va a pasar es que nos vamos a encontrar con una persona que es diabética en el momento que está teniendo, no sé, que tuvo el ataque de hipo o hiperglucemia, ¿no? Sí, sí, tal Pero cual. bueno, está bueno el dato. Sí. Bien, ¿qué más? ¿Nada más? Es. Bueno. Bueno, Genchi, con esto entregamos lo adeudado. eh, y bueno, después, no sé, si hay un hueco por ahí, ¿Cómo que andás, entregamos. Pablito? ¿Qué hace Mati? ¿Todo bien, hermano? Bueno. No, si después, Bueno, ¿qué onda? si hay algún hueco, si necesitan alguna clase de algo más, no, si hace falta, armamos algo más de lo que falta. Pero bueno, después ya en las salidas tienen ahí la parte práctica y habrá que seguir practicando. No más. ¿Andan por ahí? Mirá estos Estamos, pelos. estamos vivos. Estamos. Bueno, nada, la idea era un poco
terminar